comunicación, opción New York. De todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York. Qué mejor forma de comunicación, opción New York. Opción New York. Muy buenas noches, ¿cómo está nuestro público querido que tanto extrañamos de Opción New York? Otra entrega más con mucho más contenido del que tú tanto nos pides, sobre todo en estos tiempos que estamos en casa disfrutando de estar con los nuestros. ¿Por qué no hablar de las cosas que tanto las noticias han dado tanto revuelco? Y esta noche es el tema central de nuestro programa. Vamos a hablar del coronavirus. ¿Será este el tiempo final? ¿O estaremos ya sentenciados? ¿O será simplemente una advertencia? No lo sé. Por lo tanto, esta noche vamos a compartir con un pastor que tiene larga data hablando no solamente con temas tan trascendentales, sino más bien vamos a hablar y vamos a tener este coloquio para entender unas cuantas preguntas y unas tantas noticias falsas que están deambulando en las redes sociales. Por lo tanto, si usted quiere enterarse y estar atento a este tema, esta noche te recomiendo que no te muevas, porque el pastor Vladimir nos va a acompañar esta noche. Así que no te muevas y seguimos aquí en Opción New York. El huracán Dorian devastó las Bahamas, dejando al menos 43 muertos y 70.000 personas damnificadas. Hay aires de guerra en la región. Bombarderos rusos han llegado al país vecino. La situación social y política en Chile y en otros países de la región parecen ya insostenibles. Los expertos en economía pronostican la mayor crisis financiera en la historia mundial. Cada día se cumplen más las señales del fin. Sí, Cristo viene pronto. Ya sabes que el tema de hoy está bastante fuerte, más caliente que esa fogata, porque el tema está en las redes sociales ardiendo y todo el mundo anda en pánico. A hombre de poca fe, diría mi abuelita. Oye, si tú no sabes lo que está pasando, te enterarás de tantas cosas que necesitarás la papel y lápiz, porque de por sí tenemos un pastor que es, yo diría que la persona indicada para hablar del tema, porque yo realmente no sé nada acerca de lo que estará pasando ahora con lo del coronavirus. Ahora bien, yo pretendo hacer lo mejor posible, así que no hablo más y damos paso al pastor Vladimir Polanco. Es un pastor adventista que tiene bastante, si usted quiere conocerlo, entre a YouTube, que ha hablado bastante y ha predicado bastante acerca de lo que en la Biblia dice y sobre todo dándonos consejos en estos tiempos en los que yo entiendo que no deberíamos estar como gallinas sin cabeza, pastor. Dígame usted. Un saludo muy especial para ti, Juan Miguel, para tus oyentes. Gracias por abrir este programa para que estudiemos la palabra de Dios. Creo que en un momento como el que estamos viviendo, recurrir a la Biblia, aprender lo que la Biblia dice sobre los eventos finales, es una decisión que servirá de mucho y nos dará mucha esperanza y mucho consuelo en medio de los momentos tan difíciles que nos está tocando vivir a todos, pero de manera muy especial a ustedes ahí en Nueva York. La pregunta del momento, ¿es el coronavirus el principio del fin? Tengo que ser muy cuidadoso al responder esta pregunta para no dar un falso mensaje. La respuesta concreta a lo que me has dicho es no. Nunca la Biblia vincula el fin del mundo a una pandemia. De hecho, cuando en Mateo 24 Jesús habló de que había guerras, rumores de guerras y pestilencia en muchos lugares, Jesús inmediatamente dijo, pero todavía no es el fin. Y yo creo que a veces los cristianos, con el deseo de despertar en el secular un valor por las cosas espirituales, queremos meterle ese miedo de es que ya, mira, esta pandemia es el fin de los tiempos, pero no. Lo mismo pudieron haber dicho los cristianos de principios del siglo pasado, cuando tuvieron que lidiar con la pandemia de la gripe española. Lo mismo pudieron haber dicho los cristianos de los siglos XIII y XIV y XVI, que tuvieron que lidiar con la famosa peste negra o peste bubónica. Las enfermedades son parte de un mundo que está en rebelión abierta con Dios y nunca podremos decir que una enfermedad es una señal del fin del tiempo, porque lo que más hay en este mundo
es enfermedades. De hecho, Juan Miguel, el, ahora, ayer salió la última información. Por primera vez, el coronavirus es la primera causa de muerte en los Estados Unidos a partir de ayer. Antes de esa fecha, los problemas cardíacos habían arrebatado más muerte. ¿Por qué ninguno de nosotros se nos ocurre pensar que los problemas cardíacos que matan a tantas personas diarias es una plaga? Cada año casi 1 millón de personas mueren por causa de la depresión. ¿Por qué no decimos que la depresión es una plaga? Cada año mueren más de 1 millón de personas por problemas de alimentación, de desnutrición. Sin embargo, nadie dice que la desnutrición es una plaga. En realidad, la sociedad occidental le ha querido dar el valor de trascendencia apocalíptica a una enfermedad terrible, por supuesto, que ha sacudido las simientes de nuestra civilización, que ha puesto de rodillas a las grandes potencias, pero puede ser comparable con las demás enfermedades que han estado acabando con miles de personas, pero que no, las redes no lo han dicho, no nos dicen lo perjudicial que es la alimentación que tenemos para el corazón, no nos dicen de los millones de personas que mueren por diabetes, pero las redes sí le han dado mucha trascendencia al COVID-19, quizás por, por el hecho de que es de repente que esta enfermedad nos ha llegado. Los problemas cardíacos siempre han estado, pero una enfermedad, llámese como se llame, no es una señal del fin del tiempo. La Biblia presenta otro tipo de señales que están más cercanas a anunciar la venida del Señor Jesucristo, pero no una enfermedad como esta, aunque es terrible y debería hacernos repensar el valor de lo material y el valor de lo espiritual, pero no es nada comparado con las plagas que menciona Apocalipsis que precederían al fin del mundo. Entendiendo que la Biblia fue escrita, cada segmento de la Biblia fue escrito en diferentes idiomas, como en griego o que Jesús hablaba en arameo. Entonces, muchos de esos pasajes que habla la Biblia, por ejemplo, el libro que tanto miedo nos da, el cuco de la Biblia, como el Apocalipsis, eh, esto no crea también, da lugar a que muchos se aprovechen y hagan de esto una pequeña ola de miedo o sea, que cree esta conmoción. Ya, Pero antes sí, de responder esta pregunta, antes de preguntar, nos vamos a una pausa y vamos a regresar con esta pregunta que fue de uno de nuestros televidentes y muchas otras que tenemos esta noche. Así que no se despeguen porque el programa apenas comienza hablando de este tema tan interesante, el coronavirus, principio del fin. Ya sabemos que no, como dice el pastor. Ahora bien, ¿qué significa esto y qué podemos aprender? Síganos para que usted entienda y no se mueva de su casa. Así que ya saben, seguimos aquí en Opción New York. En medio de la pandemia, Opción New York sigue informando. Tu revista informativa diaria seguirá uniendo a todos sus talentos para llevar la realidad de las noticias, transmitiendo en vivo, porque somos un programa interactivo. Ese gobierno es un tremendo abusador, caramba. Opción New York, en televisión y en las redes sociales. Seguimos esta noche un tema sumamente interesante en el cual yo sé que a muchos de ustedes le crea algo de impaciencia y tal vez un poquito de miedo, pero usted sabe algo, no hay que temer, porque para eso está todo lo que tenemos esta noche, que es el conocimiento y sobre todo creer en nuestro Señor y en lo que tenemos esta noche, que es más que nada un invitado especial, un pastor que nos está aclarando muchas dudas. Pastor, seguimos con usted y se quedaba la pregunta en el aire de actualmente tenemos la interpretación versus el contexto. Por favor, díganos su parecer y también teniendo en cuenta cómo las redes sociales y como vamos a llamar los troles de las redes sociales han querido crear conmoción y sobre todo pánico para todas las personas que estamos realmente viviendo esta situación. ya, los reformadores nos regalaron un principio y es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Por qué muchos de nosotros, como tú decías, cuando oímos la palabra apocalipsis,
de inmediato entramos en una esfera de miedo, de temor, de fin del mundo, porque hemos acostumbrado nuestra mente a que Apocalipsis es algo que solamente oímos. Si fuéramos a la Biblia y leyéramos el libro, veríamos que el libro no es tan terrible como se quiere presentar. De hecho, la palabra Apocalipsis en el idioma original, en el griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, lo que significaba era una revelación. Era la palabra que se utilizaba para cuando una persona estaba en una casa y tenía una cortina y quería descorrer esa cortina, mover esa cortina, era un apocalipsis. Era permitirte a ti ver algo que tú no conocías. Y entonces Apocalipsis se titula, el título completo del libro es La revelación de Jesucristo. Lo que Jesús está haciendo es quitando la cortina para que nosotros podamos ver el fin del mundo, los acontecimientos que precederán a su venida. Así que no podemos ver eso como un libro terrible. De hecho, cuando uno lee el capítulo 1, dice algo muy bonito. Dice que Apocalipsis es un libro que nos mandó el que nos ama y el que nos lavó con su propia sangre. Y el capítulo 22 termina Dios haciéndole un llamado a la humanidad, diciéndole que viene pronto y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que quiera venga y coma gratuitamente del árbol de la vida. Así que es un libro que me habla del amor de Dios, de un Dios que quiere que yo sepa lo que va a suceder porque Él me ama y porque quiere que yo tenga un lugar con Él en el reino de los cielos. Hay 2 o 3 capítulos que hablan de manera simbólica y que presenta un dragón. Evidentemente es una imagen mitológica. Los dragones no existen, pero Apocalipsis usa esa imagen grotesca. Por lo que tú mencionabas algo, por el contexto. En una cultura greco-romana, el concepto del dragón encerraba muy bien la idea de un enemigo mortal, feroz, pero es una expresión simbólica para hablar de Satanás. Entonces, a veces nosotros nos concentramos tanto en ese lenguaje metafórico de Apocalipsis que perdemos el mensaje que es sencillo, el mensaje que nos dice que Dios nos ha llamado a la victoria, que vamos a derrotar a los poderes del mal, que Dios tiene para nosotros algo grande, hermoso en la tierra nueva. Y entonces esa verdad trasciende el contexto histórico en el que el libro fue escrito. Y eso es algo no solamente de Apocalipsis, es algo que te vas a encontrar a lo largo de la Biblia, como a pesar de ser un libro tan antiguo, escrito para una cultura distinta a la nuestra, en un idioma distinto a la nuestra, su mensaje trasciende el tiempo. Y cuando yo leo, por ejemplo, el Salmo 23, es como si David estuviera describiendo lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Una persona que lee el Salmo 91 bien pudiera hacer de ese salmo una oración para lo que está viviendo en este momento. O sea, la Biblia trasciende el tiempo y se convierte en un mensaje de actualidad que toca el corazón del que la lee. Entonces, cuando uno se acerca a Apocalipsis sin ese miedo y sin ese temor, uno va a descubrir que hay un Dios de amor que está dándole un mensaje a la humanidad, pero no un mensaje de confusión, sino un mensaje donde se le quita el velo al futuro para que nosotros podamos ver con claridad cómo terminará la batalla entre el bien y el mal en este planeta. Entonces, el Apocalipsis como libro como tal, con tanto simbolismo, lo que quiere crear entonces simbolismo o sensacionalismo. No, sensacionalismo no, pero O yo sea, soy con todos esos, consciente. con todos esos símbolos y con todas esas imágenes que parecerían hasta seres mitológicos, un dragón, 10 cuernos, una prostituta montada, los caballos, o sea, Muy el bien. cordero, o sea, De- mucho simbolismo. Déjame explicarte un momentito por qué tuvo que escribirse así ciertas porciones, ¿no? De Apocalipsis. Hay otras que no. Por eso te decía, no es todo el libro el que es así. Tiene varios capítulos, el capítulo 12, 13, 14, 17 y 18, donde utiliza esa simbología. Recuérdate, y les recordamos a nuestros amigos oyentes que Apocalipsis se escribió en un tiempo donde la religión cristiana era una religión perseguida, donde los cristianos tuvieron que recurrir a este tipo de expresiones simbólicas para definir
a enemigos que en el momento usted no podía enfrentarlo con un mensaje más directo. Entonces se recurre a ese tipo de simbología que para nosotros es extraña, pero que para ellos era común. En la cultura grecorromana, el concepto de dragones y de bestias que salían del mar eran muy comunes. De hecho, en el Antiguo Testamento, que para el pueblo de Israel, que se desarrolla en una cultura semítica, también eran expresiones muy comunes. Lo que pasa es que para nosotros nos choca porque nosotros hoy decimos, no, no hay dragones, no hay bestia de 7 cabezas. Ese mensaje a mí me turba, pero los lectores originales del libro de Apocalipsis que se criaron en ese ambiente, no era para ellos un mensaje grotesco. Por supuesto, el desafío queda para nosotros, los que estamos leyendo 20 siglos después de haberse escrito el libro, de tratar de encontrar el mensaje encerrado en esos símbolos. Pero la misma Biblia te va llevando paso a paso a entender eso. Por ejemplo, aunque en Apocalipsis 12 te habla de un dragón que viene y tira un río por su boca y persigue a los seguidores del Señor, el mismo libro de Apocalipsis 12 te va a decir que ese dragón es un símbolo de Satanás. Entonces, ya yo sé que cuando la Biblia me presenta a esas bestias tenebrosas, me está hablando de Satanás. Y entonces ya me está usando un vocabulario con el que yo estoy un poco más familiarizado. Entonces, es cuestión de uno ir al texto, pero entender el contexto en el que se escribió ese pasaje y buscar el significado a lo largo de la historia. Entonces, si podemos tomar el coronavirus como una peste, los avispones asesinos como una plaga, y ahora la enfermedad de Kawasaki para los infantes también como otra peste, o sea, que afecta a los niños directamente. Muy bien, excelente pregunta. Vamos a explicártelo así. Eh, vamos a tomar a Irak. Vamos a tomar a Irak. Vámonos a la época donde estaba la guerra con los Estados Unidos. En un ambiente de guerra, es normal que mueran soldados y civiles. Es normal que alguien venga sin su brazo, sin su pierna. Es normal que queden hijos sin padres. Es normal que esposas queden sin sus maridos. O sea, en una guerra, la tragedia es algo que forma parte del día a día. Entonces, la Biblia presenta que nuestro mundo es un escenario donde se está librando una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas satánicas. Y el ser humano está en el centro de esa batalla. Tú te preguntarás, pero ¿y por qué esa batalla se está librando aquí? Ah, es que nosotros fuimos los que al pecar le abrimos la entrada al poder demoníaco. Entonces, Dios, tras la muerte de Cristo en la cruz, ha querido contrarrestar ese poder de Satanás, pero es una batalla. Y en una batalla habrá enfermos, en una batalla habrá muertos, pero esas acciones que ocurren en nuestro mundo y que tú has descrito perfectamente, la plaga, el coronavirus, la enfermedad de Kawasaki, el avispón verde, hubo una plaga de langosta que estaba azotando por allá, por Arabia Saudita, hace un par de semanas. Siempre, cuando no es esto, es un tsunami. Cuando no es un tsunami, es un ciclón que viene y barre por el Caribe. O sea, nuestro mundo es un mundo caótico y constantemente nosotros vamos a estar escuchando ese tipo de noticias, pero a diferencia de las plagas que tú mencionas, que ocurren en Éxodo capítulo 8, 9 y 10, y las plagas que aparecen en Apocalipsis 16, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Las plagas de Éxodo y las plagas de Apocalipsis eran plagas donde Dios estaba castigando al ser humano rebelde que no quiso someterse al plan divino. Fue lo que pasó con el faraón. Entonces, ¿el coronavirus es un castigo de Dios? No, y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La úlcera que cayó en los tiempos del faraón y la úlcera maligna de la cual habla Apocalipsis 16
es un castigo divino que solamente afectará a los que rehusaron obedecer a Dios y tomaron una actitud de rebeldía contra Dios, que fue lo que hizo el faraón. Entonces, esas plagas vienen como resultado de un castigo. Dios te está castigando por tu pecado. Ahora bien, en Juan 9, Jesús se encontró con una persona que era ciega. Y en ese tiempo se tenía el concepto de que si tú estabas enfermo, era porque Dios se estaba castigando. Y la gente le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no, ninguna de las dos cosas. Él es ciego, no porque él pecó, porque nació ciego de nacimiento. Y es ciego, no porque sus padres pecaron. ¿Por qué nació ciego entonces? Porque nació en un mundo malo. Entonces, esas enfermedades que tú mencionas, que son terribles, no son resultado de una acción de Dios para castigar al hombre. Son el resultado de vivir en un mundo donde todos estamos condenados a muerte, y si no buscamos de Dios estaremos condenados a una muerte que es eterna. Entonces, Juan Miguel, la diferencia aquí es, tenemos que hacer una diferencia entre una plaga que viene como castigo divino y una enfermedad que es resultado de simple y llanamente vivir en nuestro mundo. El COVID-19 no mira si tú eres cristiano o no. El COVID-19 no se detiene a preguntarte cuál es tu nacionalidad, no revisa tu cuenta de banco. Entonces, es una plaga que no discrimina a nadie, como las otras que tú has mencionado. Pero las plagas de Éxodo o las plagas de Apocalipsis solo afectaron a los que mantuvieron una actitud de rebeldía contra Dios. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Ya se habla de lo que es la posible cura del coronavirus a través de la implantación de un microchip y el rastreo, por ejemplo, creo que en una ciudad de China, si mal no me equivoco, donde cada quien tiene un RQ code dedicado para cada quien según si estás enfermo o no, ya sea amarillo, rojo o verde, dándote acceso no a lugares o no. Esto se parece bastante a lo que pues nos habla la Biblia que podría ser el fin del mundo, lo que se parecería ya como el final del mundo. Yo creo que la plaga, la enfermedad como tal, no es una señal del fin, pero la reacción que nosotros estamos teniendo a lo que está haciendo la plaga sí se ajusta a lo que Jesús describe en Lucas 21, de los hombres, y la Biblia aquí es genérica, está hablando de hombres y mujeres, el ser humano. Los seres humanos quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿Por qué precisamente la gente reacciona así, como dijo Jesús? Con temor y con expectación a lo que va a venir, porque no lo conoce. Y al no conocerlo, ese mar de desinformación que nos llega esencialmente por las redes sociales crea mucha confusión, y esa confusión no provoca en mí seguridad, al contrario, lo que provoca en mí es miedo. Y tú has dicho algo de una de las cosas que se quiere vincular a la Biblia, el tema de si el chip es un elemento bíblico. Pastor, antes de entrar en ese tema que es bastante, a eso sí realmente, eso es el tema en boga de este momento. Pero usted que está en casa y no quiere andar creando expectación o simplemente desinformado, síganos viendo, porque el programa de verdad que apenas se sigue poniendo bueno, y creando todos estos programas que estamos semanalmente es para que usted en su casa siga informándose, siga aprendiendo y siga entendiendo que este tiempo es para estar en casa. Siga con nosotros en Opción New York, porque al regresar de la pausa vamos a responder esas preguntas y muchas más. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York. Y estamos de regreso aquí en este programa tan interesante. Sé que este programa está generando muchas preguntas en sus cabezas y sobre todo creando temas de conversación en casa, lo cual yo amo. Por eso hacemos este programa, para que tantas y otras preguntas con nuestro invitado de hoy. Como ya saben, tenemos al pastor Vladimir Polanco desde la República Dominicana, brindándonos su conocimiento y sobre todo ayudándonos un poco a guiarnos con tantas dudas. Pastor, nos quedamos con una pregunta, no, más bien una pregunta. Nos quedamos con
un momento en el que no sabemos si ya sea acercándose a los tiempos finales o realmente es simplemente una antesala a lo que podría ser el apocalipsis, el microchip, aquella marca de la bestia. Estamos ya viviendo tal vez el momento de prueba y error para este nuevo orden mundial. Ya, mira, el, ayer mismo yo estuve un buen rato escuchando a un predicador cristiano hablando precisamente de la marca de la bestia como el microchip, y una persona que estaba con él en la presentación decía que no se podía vacunar, que eso era un plan de la fundación de Bill Gates y que debíamos rechazar eso. Mira qué pasa, Juan Miguel, que ese tipo de mensaje precisamente desacredita a la Biblia y desacredita al cristianismo, porque cómo nosotros vamos a ser abanderados de una predicación de este estilo, de no vacuna, no esto, no aquello, o sea, y cuando la gente oye eso, entonces tiende a pensar que los cristianos son raros, que mira las ideas que tienen, pero no son los cristianos, son ciertos sectores que le dan una interpretación errada a los pasajes bíblicos. Cuando la Biblia habla de la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, nunca se refiere a esa marca como una acción visible, como algo que tú puedes tener o algo que tú puedes recibir. En Apocalipsis, la marca se coloca en la frente o en la mano y dice que nadie podrá ni comprar y vender. Entonces, cuando vemos solo esos elementos, tenemos que asociarlo a ese tipo de control, como el que supuestamente pudiera tener ese chip. Ahora bien, nosotros no percibimos que cuando la Biblia habla de la marca de la bestia, está hablando de una señal de adoración. Así como en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14, se dice que los siervos de Dios tienen el sello de Dios en sus frentes, los enemigos de Dios, los seguidores de Satanás, recibirán una marca. Pero siempre que esa marca aparece en el libro de Apocalipsis, unas 6 veces, está vinculada a un acto de adoración. Entonces, no es que si me ponen un chip, yo no puedo comprar y vender. No, no es solamente eso. No es el control. De paso, los gobiernos tienen control de nuestras acciones sin nosotros tener que hacer nada. Tú me sorprendió muchísimo, tú hablaste de mí como si me conocieras. Evidentemente tú rastreaste mi información en las redes, como hice yo con ustedes. Y yo también me tengo una imagen de ustedes por lo que salí y busqué. O sea, todo está ahí, todo lo que nosotros hacemos. El Facebook sabe qué te gusta, qué marca de ropa compra, a qué librerías hace los pedidos de libros. O sea, ese control ya está. Los gobiernos saben nuestro perfil. Google ha venido a descifrar y a decirle al mundo lo que realmente somos nosotros. Pero la Biblia nunca habló de ese tipo de control que ya Google lo hace sin tener que implantarnos un chip. La Biblia habla de una marca que tiene que ver con adoración, de una marca que identifica a los seguidores de Satanás, así como Dios tiene un sello que identifica a los seguidores de él, pero son expresiones simbólicas, metafóricas, que no aluden a un acto literal. Yo creo que como cristianos, Romanos capítulo 13 dice que nosotros debemos respetar a las autoridades, por supuesto, siempre y cuando esas autoridades no nos estén mandando a violar alguno de los mandamientos de Dios. Y es un antimensaje que los cristianos damos diciendo, si se descubre una vacuna, no te vacunes porque eso es un plan para tener un control sobre ti. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad de parte de un predicador, no importa cómo se llame, y que pondría en tela de juicio la sagrada verdad de Dios y que haría que mucha gente, al oír eso, digan, esos cristianos son unos paranoicos, son unos locos, y entonces tiendan a ver como menos la religión cristiana. Pero esa no es una expresión que sale de la Biblia, pero se ha popularizado mucho desde este tiempo, también en el año 2000 con el I2K, hablamos muchísimo de eso, y cada cierto tiempo los cristianos despiertan ese fervor y muchas veces con buenas intenciones confundimos a la gente.
se nos olvida que el método de Dios para convencer a una persona nunca es la coerción ni el miedo. Dios persuade y ama. Si con amor y persuasión Dios no es capaz de traerte a Él, entonces Él no usará otro método para traerte. ¿Dónde se ubica el Apocalipsis acorde al tiempo según la Biblia? Ya, los escritores bíblicos, y ahora voy porque probablemente algunos se asustaron cuando yo dije, no, el COVID-19 no tiene que ver con el fin del tiempo. No, para los escritores bíblicos, nosotros estamos viviendo en la última etapa de la historia humana. La Biblia había presentado varias secuencias proféticas, tanto en los libros de Daniel como en los libros de Apocalipsis. Muchas de esas secuencias proféticas ya, la mayor parte se ha cumplido y en todas solamente queda pendiente la última etapa de la historia humana, la última, la última. Entonces, en el tiempo de Juan, Juan era consciente que estaba viviendo en la época de Roma y que el libro había profetizado el surgimiento de otros momentos de la historia humana, pero en el momento en el que estamos viviendo, Apocalipsis revela que estamos justo en la antesala del final de los tiempos. Y entonces, yo sí te voy a decir una cosa. Te dije ahorita que las enfermedades, que los terremotos, que los ciclones, no necesariamente son señales que anuncian el fin del tiempo, pero son señales que indican hacia dónde está yendo el mundo, o sea, hacia la ruta. Es como cuando tú vas en la carretera, tú vas viendo distintas señales que te dicen 100 millas para llegar a Nueva York, 50 millas para llegar a Nueva York, 25 millas para llegar a Nueva York, hasta que aparece el Pastor, letrero. es Bienvenidos a Nueva demasiado, York. Entonces, es todas demasiado esas temprano señales, para saber si es muy tarde. no, todas esas señales te están diciendo que estamos en ruta al momento cuando pudiera ser muy tarde. Entonces no estamos en un momento temprano, estamos llegando a ese punto donde ya será muy tarde para el ser humano poder tomar una decisión. Así que para los escritores bíblicos y a la luz de la interpretación que le hemos dado al libro de Apocalipsis, no hay duda alguna de que nosotros estamos viviendo en la última etapa de la historia humana. Siguiendo contestando nuestras preguntas, entonces, ¿qué es ese tan eh, mencionado Armagedón o Tercera Guerra Mundial? Muy bien. El Armagedón es otro término que los cristianos hemos traído confusión en la forma en la que lo interpretamos. Armagedón es un nombre de algo que no existe, porque literalmente la palabra significa Har, monte, y Megiddo es una planicie en Israel. Entonces, es como que Apocalipsis dice algo que no tiene sentido. El monte de Megiddo, pero ¿cómo me vas a hablar de Megiddo como un monte si Megiddo es una llanura? No, es una expresión simbólica y es una guerra que menciona a los ejércitos de Satanás y a los ejércitos de Dios. Entonces, el Armagedón no es, si fuera una tercera guerra, no será entre naciones de este mundo. Será si es una tercera guerra, será en el ámbito espiritual, entre los ejércitos de Dios y los ejércitos de Satanás. Y así lo describe Apocalipsis. No habla en ningún momento Apocalipsis de que sea un conflicto entre las naciones de la tierra. Más bien dice que todas las naciones de la tierra se unieron a la bestia para pelear contra el ejército de Cristo. Entonces, el Armagedón es una batalla física, espiritual, perdón, que tendrá una trascendencia física en el momento de la venida de Jesús. De hecho, Apocalipsis dice que es la batalla del gran Dios todopoderoso. Así define Apocalipsis el Armagedón. Si es la batalla del gran Dios todopoderoso, entonces no es una batalla entre naciones. Es una batalla que se va a librar entre dos poderes espirituales que en este momento pelean en otra esfera por ver cuál de los dos terminará gobernando en el corazón nuestro.
Y precisamente queremos eso, queremos que nosotros sigamos fuertes y entendiendo que hay que quedarse en casa. Mientras tanto, todo esto se resuelve y todas las naciones se ponen de acuerdo. Así que si usted está tranquilito en casa, tómese un momentito, tome agua, vaya al baño, porque lo que estamos desarrollando esta noche está súper interesante. Así que seguimos, nos vamos a una pausa y regresamos con más de nuestro contenido. Así que ya sabes, seguimos aquí en Opción New York. En medio de la pandemia, Opción New York sigue informando. Tu revista informativa diaria seguirá uniendo a todos sus talentos para llevar la realidad de las noticias, transmitiendo en vivo, porque somos un programa interactivo. Ese gobierno un tremendo abusador, caramba. Opción New York, en televisión y en las redes sociales. Hey, yo espero que usted haya ido al baño y que se haya refrescado porque el tema ha sido bastante fuerte. Realmente no fuerte, ha sido más bien bastante interesante, como lo que hacemos aquí en Opción New York. Hoy tenemos un tema que usted tanto pidió y hoy se lo trajimos, que fue el apocalipsis, final de los tiempos con el coronavirus. Realmente todo lo que hemos hablado, gracias a nuestro pastor que nos acompaña, Vladimir Polanco, nos ha podido abrir un poco más la mente y sobre todo centrar nuestras cabezas hacia donde realmente deberíamos estar viendo y no andar como locos escuchando o prestando atención a todo lo que vemos en las redes sociales. Pastor, no, para no llover sobre mojado, hemos hablado acerca de el coronavirus como enfermedad, hemos estado hablando acerca de las profecías, hemos estado hablando del libro de Apocalipsis tal como el libro como tal. Hemos estado hablando acerca de bueno, del fanatismo, de la parte que la conlleva también a nosotros los cristianos, de una manera de cómo nos deberíamos tal vez comportarnos en tiempos en los que estamos pasando tantas calamidades y crisis. Pero lo que yo entiendo ahora mismo, lo que me gustaría es escucharlo a usted realmente, ¿qué nos trae como aprendizaje el coronavirus como tal? Mira, yo creo que el coronavirus ha venido a demostrarnos lo frágiles que somos, cómo lo que creíamos que nunca se iba a perder, se perdió. Cómo la vida nos cambió en un abrir y en un cerrar de ojos. O sea, el coronavirus ha venido a decirnos, hey, ¿viste que eres humano? Que no eras un Superman, que no eras la Mujer Maravilla. El coronavirus también ha venido a enseñarnos, o debería enseñarnos, las cosas que realmente son importantes. Creo que esta etapa de la vida, donde hemos estado recluidos durante tanto tiempo, hemos aprendido a vivir sin esas cosas que un mes atrás, 2 meses atrás eran indispensables. O sea, ya vimos que podemos vivir con menos, que podemos gastar menos, que podemos sacarle más ventaja al tiempo. Son muchas de las cosas que nos ha enseñado el coronavirus. Creo que nos ha enseñado a valorar las relaciones, la amistad, el amor por el ser querido. Qué triste es lo que ustedes están viviendo ahí en Nueva York. La gente lleva a su familia al hospital y probablemente la vuelve a ver cuando le dicen está aquí en una funda negra, ya el cadáver. Eso nos ha enseñado, ¿no?, lo importante que es abrazar, besar, compartir con el ser querido, porque en el momento en el que tú menos esperas, puede morir. Y creo que nos ha enseñado también a valorar el día de hoy. Y ese sería quizás el mensaje que yo quiero dejarle a las personas, a nuestros televidentes. No te preocupes tanto por el fin del mundo. No entres en pánico, no entres en angustia, no caigas en eso que Jesús dijo que se apoderaría de la gente que no cree en Dios, ese temor, esa expectación. En realidad, Jesús dijo en el famoso discurso del Sermón del Monte, cada día tiene su afán. No te preocupes por el día de mañana. Empeñate en hacerlo mejor hoy. El apóstol San Pablo dijo en 2 Corintios 6, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy. Mi problema no es cuándo se puede acabar el mundo. El mundo se puede acabar dentro de 20 años, dentro de 50, 100 años, 200 años. Los cristianos tenemos 2000 años diciendo eso.
Mi problema no es ese. Mi problema es que mi último día en este planeta pudiera ser hoy y que Interesante. una enfermedad, un accidente, algo inesperado puede arrebatarme ese regalo maravilloso que se llama vida. Entonces yo tengo que aprender a valorar la vida, no desde la perspectiva de lo que va a ocurrir en el futuro, sino a valorar la vida por lo que tengo hoy, a valorar a Dios por el Dios que me ama hoy, que me cuida hoy, el Dios que quiere salvarme hoy. Y en ese sentido, el encuentro de Dios y el ser humano no está condicionado al futuro. El encuentro de Dios y el ser humano solo se puede conjugar en un solo día, y es el de hoy, porque ese es el día que nosotros tenemos. Mañana, Juan Miguel, mañana no sabemos si lo vamos a tener. Así que disfrutemos el día de hoy. En medio de Amén. todo lo que está pasando en este mundo, tenemos este día maravilloso para mandarle un texto a un ser querido, a un amigo, para hablar con la familia, para hablar con Dios incluso. Venir a abrir la Biblia y pedirle al Señor que te diga algo, que te dé un mensaje. Hoy es el momento oportuno, hoy, porque si tu mundo se acabara hoy, tú deberías preguntarte, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Con los amigos de Dios o con los enemigos del Señor? Y esa posibilidad de responder solo la tenemos hoy. Así que ojalá que podamos aprovechar este presente maravilloso que Dios nos ha regalado. Realmente yo les voy a tomar la palabra. Usted dijo la palabra oportuno. Yo siento o he entendido más bien que todas las crisis igual oportunidad. Yo entiendo que actualmente estamos viendo una crisis y como usted bien dicho, nos está dando una oportunidad. ¿Qué usted opina, o sea, de este momento crisis versus, o no bien, crisis igual oportunidad? Sí, siempre ha sido así. La Biblia presenta la crisis como el momento donde Dios actúa, el momento donde Dios obra. Y una de las cosas que podemos nosotros aprender de esta crisis es, ¿y por qué no le doy la oportunidad a Dios? ¿Por qué si estoy lidiando con un problema que Trump no ha podido resolverlo, que Fauci no ha podido resolverlo, que los chinos, las potencias más grandes del mundo, los hombres más inteligentes, los más ricos, no han podido dar una solución? Entonces, si no hay solución en la tierra, ¿por qué no venir y clamar, buscándole, pidiéndole a Dios que nos dé esa solución? Porque creo que esta coyuntura es para que los seres humanos entendamos que hay problemas y hay situaciones donde no hay ciencia, donde no hay economía, donde no hay ciudadanía que valga, donde lo único que puede ayudarnos a salir victoriosos es aferrarnos de las manos de Dios. Y la victoria de Dios es tan poderosa, Juan Miguel, que aún esas personas que lamentablemente han muerto a causa de esta terrible pandemia, aún ellos, si murieron en Cristo Jesús, serán victoriosos, porque muy pronto Dios los sacará del dominio de la muerte y lo traerá a vivir por siempre con Él. Amén. Pastor, no tenemos tiempo para más. Realmente ha sido un programa bastante interesante, un programa que ha sido pues divulgado en nuestras redes sociales de una forma bastante constante. Y yo entiendo que hemos hecho lo mejor que hemos podido para pues crear un ambiente ameno sin crear conmoción y realmente entrar en temas a una profundidad tal que pues nos quite el sueño. Más bien es conocimiento y también alentándonos a seguir adelante y seguir viviendo nuestro día y disfrutando lo que tenemos hoy en nuestras manos, que es nuestro tiempo, nuestra vida. Y Pastor, tenemos una temática en el programa que al final del programa hemos invitado a cada uno de nuestros pastores a que ore por nuestra audiencia, a que exhorte, más bien que ore por nuestra audiencia, pero también que nos dé una palabra de aliento en forma de oración y así podernos ir y cerrar el programa, culminar con un momento de intimidad con nosotros aquí en el programa. ¿Qué usted opina? Con gusto, un privilegio enorme tener la oportunidad de orar por esa Ya saben, maravillosa ciudad. estuvimos con el pastor Vladimir, que nos está aquí visitando el día de hoy. El pastor
dirige una revista muy interesante. Ya luego vamos a hablar del tema. Voy a estar publicando un poco en nuestras redes. Muchísimas gracias por atendernos y estar con nosotros. Así que nada, vamos a pasar con la oración y a disfrutar este momento íntimo, tranquilito en nuestros hogares. Y pastor, las cámaras y micrófonos de Opción New York son suyas. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, pues gracias te damos porque en medio de la terrible situación por la que estamos atravesando, tú nos has dado la vida, que es lo más valioso. Nos ha dado la oportunidad de tener un encuentro contigo. Y de manera muy especial, Señor, queremos poner en tus manos a la ciudad de Nueva York. Tú sabes que esta pandemia se ha ensañado contra sus habitantes, ha traído sufrimiento, tristeza y dolor a tantas familias. Queremos pedirte, Señor, que tu mano sanadora intervenga, que tu mano sanadora pueda tocar no solamente el cuerpo, sino también el espíritu de cada habitante de la gran ciudad de Nueva York. Y que al final de esta crisis, oh Señor, Nueva York pueda convertirse en un centro de luz, en un lugar donde el amor y el respeto a tu palabra ocupe un lugar protagónico en la vida de la gente. También, Señor, quiero pedirte una bendición muy especial por Juan Miguel y por los productores de este programa, que Opción Nueva York pueda convertirse, Señor, en un medio que lleve paz, salud, tranquilidad, esperanza a mucha gente que lo único que oye en este mundo es tristeza y confusión. Cuídales y bendícele enormemente a su familia y bendice también el trabajo que ellos realizan por medio de las distintas plataformas a través de las cuales sale este programa. En tu nombre, Señor Jesucristo, te pedimos todo esto. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Y como ya saben, no tenemos tiempo para más, pero mañana quédese porque nosotros seguimos trayendo información, contenido, preguntas por las redes sociales para contestarlas, para traerte lo que tú quieres escuchar. Aquí en Opción New York nos despedimos y ya sabe, con ánimo en alto. Estamos en casa, pero estamos sanos. Y si usted perdió un familiar, lo acompañamos porque este programa está contigo cada noche aquí en Opción New York. Amén. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York.